Mi suegra cambió a escondidas mi medicamento para las contracciones posparto. Apenas lo bebí, la sangre comenzó a brotar. El dolor me hacía temblar de pies a cabeza mientras me aferraba con fuerza a las sábanas empapadas en rojo, pero ella solo dijo, ¿qué tiene de malo cambiar una medicina importada por agua de azúcar morena? Ambas sirven para reponer la sangre. ¿Por qué tanto drama? Mi esposo se reía a un lado, incluso aplaudía, mamá, eres una genio. Nos ahorramos un montón de dinero en medicinas. Mi cuñada también se unió, exacto, ¿acaso una que solo trae pérdidas merece usar medicinas tan caras? En ese instante lo comprendí todo, me despreciaban por haber dado a luz a una niña. Querían matarme para dejarle el lugar libre a la exnovia de mi esposo, que estaba embarazada de un varón. Mientras mi conciencia se desvanecía, usé mis últimas fuerzas para hacer una llamada, hermano, socorro. Apenas pronuncié esas palabras, mi esposo Samuel me arrebató el teléfono. Colgó la llamada y soltó una risa burlona. Linda, ¿no crees que estás exagerando? Se quedó de pie junto a la cama mirándome, sus ojos llenos de impaciencia. Solo cambiamos un suplemento y bromeamos un poco, ¿de verdad tenías que llamar a tu hermano? ¿Sabes lo mucho que nos importa la reputación en esta familia? Armar este escándalo por una tontería así, ¿dónde me deja eso a mí? Levantó la mano para tirar el teléfono al humidificador. Me aferré con todas mis fuerzas a su muñeca, mientras la sangre seguía brotando sin parar. Los mareos eran tan intensos que apenas podía ver. Él y su hermana Aisa iban vestidos con ropa nueva, relajados en la habitación mirando sus teléfonos. Solo yo, desplomada en una cama empapada de sangre, sintiendo como la vida se me escapaba poco a poco. Aisa se acercó, cuñada, no culpes a mi mamá. Ella solo quiere que mi hermano no trabaje tanto por dinero. Además, escuché que todas las mujeres pasan por esto después de dar a luz, cuando lo expulsen todo estarás bien. Tras decir eso, se acercó deliberadamente más, mi mamá dice que tienes una vida muy fuerte, que seguro podrás superar esto solita. Tomó un sorbo de caldo, ese que el nutricionista contratado por mi familia había preparado especialmente para mí. Después de beberlo, me guiñó el ojo. Para mi recuperación posparto, mi familia había comprado muchas cosas buenas, y ahora todo se había convertido en su merienda. Samuel le limpió las comisuras de los labios a su hermana con voz tierna, Aisa, no le hagas caso. Ella se aprovecha de que su familia tiene dinero, hace un escándalo por dar a luz. Es increíblemente delicada. Cuando me miró, su expresión se volvió fría, deja de actuar, ¿quieres? Mi mamá dice que antes las mujeres daban a luz en el campo, y después seguían trabajando. ¿Por qué tú eres tan frágil? ¿Quién te crees que eres? ¿Una emperatriz? Con manos temblorosas traté de alcanzar la inyección hemostática en el cajón de la mesita de noche, que mi hermano había preparado especialmente. Busqué y busqué, pero la caja estaba vacía. Mi suegra Laura sacó mis inyecciones del bolso de Aisa y las examinó frente al espejo. Este empaque es bastante bonito. Aisa, guárdate esto también. Últimamente has estado desvelándote viendo series, dicen que esto te despeja la mente. Metió las inyecciones de vuelta en el bolso, tu cuñada ya perdió tanta sangre, inyectárselo sería un desperdicio. ¿De verdad se cree una emperatriz? ¿Tanto alboroto por dar a luz? Sentía que no podía respirar, esa es una inyección hemostática que salva vidas. Si no se detiene la hemorragia posparto, tendré que perder el útero. Y podría morir de shock. Prácticamente escupí esas palabras entre dientes. ¿Perder el útero? ¿A quién pretendes asustar? Laura puso los ojos en blanco. Aisa se escondió detrás de ella. Cuñada, sé que estás molesta por haber tenido una niña. Pero no puedes maldecirte a ti misma así. Mi mamá dice que solo tienes deficiencia de sangre y energía, que con tomar más agua de azúcar estarás bien. Al terminar, hizo la señal de la paz hacia la cámara en la esquina. Esa cámara la había instalado Samuel, diciendo que era para vigilarnos a mí y a la bebé en todo momento. Usé todas mis fuerzas para intentar arrebatar las inyecciones, pero Samuel me empujó. Caí pesadamente de vuelta a la cama, el dolor de la herida casi me hizo perder el conocimiento. ¿Qué haces?, me gritó. Aisa es frágil, si usa esto y le hace daño,
¿Tú te harás responsable? Miré a esa familia de tres, furiosa y desesperada. De golpe, tiré al suelo el trofeo de Samuel de la mesita de noche, el de empresario destacado del año. Samuel. Se acabó entre nosotros. Divorcio. Samuel se quedó atónito por un momento, luego su cara se deformó de rabia. Linda. ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres divorciarte por esta tontería? ¿Sabes lo importante que es ese trofeo para mí? ¿Tontería? Señalé las manchas de sangre debajo de mí. ¿Cambiar mi medicina que me salva la vida es una tontería? ¿Verme desangrar y esperar a que muera es una tontería? De repente, mi suegra se sentó en el suelo a llorar. ¡Ay, desagradecida ingrata! Te preparo agua de azúcar con tanto cariño para recuperarte, no solo no lo aprecias, sino que ahora quieres divorciarte de mi hijo. Lo que pasa es que desprecias a nuestra familia, nos menosprecias por no tener dinero. Capítulo 2. La enfermera jefe del centro de maternidad llamó a la puerta y entró. Señora, ¿se encuentra bien? Sus sábanas están completamente empapadas. Necesito llamar a un médico inmediatamente. El olor a sangre ya impregnaba toda la habitación. No se meta. Laura se levantó y le bloqueó la entrada. Ella está perfectamente. Ustedes los jóvenes siempre exageran todo. Solo está fingiendo estar enferma para amenazarnos porque no quiere darnos un segundo hijo, porque no quiere tener un varón. La enfermera frunció el ceño. Aísa se apresuró a decir, enfermera, no se preocupe. Mi hermano solo quiere lo mejor para mi cuñada, quiere fortalecer su voluntad. Mi mamá también tiene buenas intenciones aunque a veces se equivoque. Mi cuñada es demasiado resentida. Hablar de divorcio por algo tan insignificante, qué mal quedaría si la gente se enterara. Los veía decir disparates mientras mi visión se volvía cada vez más borrosa. El dolor en mi vientre se intensificaba. Sabía que me quedaba poco tiempo. Al ver mi rostro pálido, Laura gritó aún más fuerte, vengan todos a ver. Esta nuera se maldice a sí misma con una hemorragia solo para no tener un hijo varón. Y ahora se hace la muerta para asustarme a mí, una anciana. Mientras decía esto, intentó golpearse contra la pared. Samuel la detuvo rápidamente, mamá, no hagas eso. No le hagas caso. Solo está buscando lástima. Se volvió hacia mí con una mirada helada, Linda, me equivoqué completamente contigo. Nunca imaginé que fueras tan malvada, que no pudieras ni siquiera aceptar las buenas intenciones de mi madre. Me has decepcionado profundamente. ¿Qué me prometiste antes de casarnos? Dijiste que respetarías a mi madre, que la tratarías como si fuera tu propia madre. Dijiste que estarías conmigo en las buenas y en las malas, que apoyarías mi carrera. ¿Y ahora qué? ¿Vas a destruir esta familia por algo tan trivial como tener un hijo? Todas aquellas palabras que una vez dije por amor ahora se habían convertido en munición para acosarme. El dolor era tan intenso que no podía hablar, solo gemía mientras me agarraba el vientre. Aísa se escondió detrás de su suegra y sonrió disimuladamente antes de sacar su celular para enviar un mensaje. En ese momento, el teléfono de Samuel sonó. Miró la pantalla, caminó hacia la ventana y atendió en voz baja. Sarai, ¿ya abordaste el avión? Hace frío afuera, abrígate bien. Claro, te recojo en el aeropuerto y te preparé tu comida japonesa favorita. Sí, yo también te extraño. Después de colgar, sin siquiera mirarme, le dijo a su madre, mamá, voy a recoger a Sarai. Vigílala, no dejes que arme más escándalos. Se fue, dejándome sola en una cama empapada de sangre. La desesperación me ahogaba como una marea. Samuel se había ido. Con toda su ternura para otra mujer y su desprecio descarado hacia mí. Las palabras de Laura fueron la gota que colmó el vaso, derribando mi conciencia tambaleante. ¿Oíste? Mi hijo va a recoger a Sarai. Sarai lleva en su vientre al nieto varón de nuestra familia. No como tú, que solo tuviste una niña inútil y ahora te has puesto en este estado lamentable. Más te vale tener algo de dignidad y largarte de una vez. No ocupes un lugar sin cumplir tu función. Quise levantar la mano para presionar el botón de emergencia junto a la cama. Pero la pérdida de sangre me había dejado sin fuerzas ni para eso.
Mis dedos ni siquiera podían doblarse. Mi visión se iba oscureciendo poco a poco. Justo entonces, Laura pareció pensar que no era suficiente. Sus ojos brillaron con malicia y de repente extendió la mano. Arrancó bruscamente las sábanas que me cubrían. ¡Ay! ¿Acaso no tienes calor? Tu cara está tan pálida, seguro es porque estás sofocada. ¿Qué tal si te ayudo a refrescarte? Caminó hacia la ventana y apagó la calefacción central. Luego abrió de par en par la ventana que había estado cerrada. El viento helado del invierno invadió la habitación al instante. Y se precipitó directamente sobre mí. Mi cuerpo, recién salido del parto, aún cubierto de sangre y sudor, quedó expuesto en un instante al frío glacial de varios grados bajo cero. El frío se me clavaba hasta los huesos. Tú. La miré fijamente, quise gritar, pero solo pude emitir un jadeo ahogado. Mi cuerpo, por la hipotermia y la hemorragia, comenzó a temblar violentamente sin control. Mis dientes castañeteaban. Aísa retrocedió rápidamente un paso. Gritó hacia el pasillo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Que venga alguien rápido! Mi cuñada, ella misma se quitó las sábanas porque tenía calor. E insistió en abrir la ventana. No pudimos detenerla por más que lo intentamos. Capítulo 3. La enfermera que había salido hace un momento se dio la vuelta de inmediato al escuchar el ruido. De un solo vistazo vio mi manta corrida, la ventana abierta de par en par y el semblante terriblemente angustiado de Laura. Su rostro se ensombreció al instante. Señora. La enfermera se acercó a toda prisa. ¿Hasta cuándo piensa seguir con este comportamiento? ¿Acaso no sabe que una recién parida puede sufrir secuelas de por vida si se resfría? Está jugando con su propia salud. No me dio la más mínima oportunidad de explicarme. O mejor dicho, en su mente ya me había catalogado como la persona irracional. No fui yo, fue ella. Con los dientes castañeteando, logré articular esas pocas palabras con mi último aliento de energía. ¡Basta ya! La enfermera me interrumpió con severidad. Siempre es culpa de los demás. Ya hemos recibido varias quejas sobre su inestabilidad emocional. ¿Y ahora además pretende amenazar a su familia? ¿Cómo puede mirar a los ojos a su bebé recién nacida? Al ver esto, Laura esbozó una sonrisa fría en las comisuras de sus labios. Le dijo a la enfermera. No se preocupe, enfermera, ella es así de carácter. Déjela que se calme un poco. Con un poco de aire frío se le despejará la cabeza. Salgamos y dejémosla sola para que reflexione bien. Aísa se sumó. Así es, enfermera. Mi cuñada solo está ofuscada en este momento. Déjela tranquila un rato y se le pasará. Cerraron la puerta. Dejándome sola en aquella habitación gélida, impregnada de olor a sangre. Desde afuera, pude escuchar vagamente a Laura quejándose con la enfermera. Es que es muy delicada. Yo en mis tiempos me levanté a los 3 días de dar a luz. Las chicas de ahora, no aguantan nada. A nadie le importaba si vivía o moría. Yacía en un charco de sangre helada. Los temblores de mi cuerpo se fueron debilitando poco a poco. Quizás, así sea mejor. Morir sería un alivio, así ya no tendría que sentir este frío punzante ni este dolor desgarrador. Solo lamento a mi hija recién nacida. Ni siquiera tuve tiempo de abrazarla como se merece. Ya no podré verla una última vez. Capítulo 4. Justo cuando había perdido toda esperanza y me preparaba para abrazar la oscuridad final, una voz desconocida resonó de repente en la puerta. Señora. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Una mujer nueva, vestida con uniforme de trabajo y empujando un carrito de limpieza, estaba de pie en el umbral. Al ver aquella escena aterradora, se quedó paralizada de la impresión. Esa voz penetró en mi conciencia que se desvanecía. Con gran esfuerzo abrí los ojos, usando todas mis fuerzas para intentar pedir auxilio. Pero de mi garganta solo salió un sonido ronco y quebrado. ¡Ah! ¡Ah! En ese instante, Laura y Aísa se acercaron con paso rápido. Se interpusieron entre la señora de la limpieza y yo. No pasa nada, señora, siga con su trabajo,
dijo Laura. Es mi nuera, tiene depresión posparto y está teniendo una rabieta. Disculpe que tenga que ver esto. Aísa se apresuró a secundarla. Así es, señora, mi cuñada está pasando por un mal momento. Insiste en hacerse daño a sí misma y no hay forma de que la hagamos entrar en razón. El médico dice que necesita desahogarse para sentirse mejor. La señora de la limpieza me miró con desconfianza, mi rostro pálido y ese charco de sangre alarmante en el suelo. Luego observó a aquellas dos mujeres bien vestidas con expresión de preocupación. Parecía dudar. Pero ella ha perdido mucha sangre. No me parece normal. De verdad que no hace falta. De verdad. Laura agitó las manos apresuradamente. Sacó varios billetes del bolsillo e intentó dárselos a la señora de la limpieza. Señora, somos VIP aquí, tenemos un equipo médico privado que está por llegar. Podemos manejar esto nosotras mismas. Vaya, no se retrase en su salida. La mujer no aceptó el dinero y frunció aún más el ceño. Al verlo, Laura se volvió de inmediato hacia mi cama. Bloqueó la vista de la señora con su cuerpo y luego me pellizcó el brazo con fuerza. Bajó la voz, no me hagas quedar mal, di que estás bien ahora mismo. Si te atreves a decir algo fuera de lugar, jamás volverás a ver a esa mocosa de tu hija. La señora de la limpieza observaba nuestra extraña interacción. Pero solo era una trabajadora común. Ante la actitud dominante y la falsa cortesía de Laura y Aísa, finalmente asintió con la cabeza. Aísa la acompañó amablemente hasta la salida. La puerta se cerró de nuevo, aislándome de mi única oportunidad de salvación. La esperanza se extinguió en un instante. Al ver marcharse a la señora de la limpieza, la sonrisa desapareció del rostro de Laura. Se dio la vuelta y le dijo a Aísa: Ve y empaca todos esos nidos de golondrina y pepinos de mar que mandó su familia. Nos los llevaremos luego, no vamos a dejar que se los queden otros. Aísa obedeció y comenzó a revolver cajones y armarios. Y además, la mirada de Laura cayó sobre mí. Revisa si tiene alguna joya valiosa, quítaselas todas. De todos modos, ya no las va a necesitar. Que no se desperdicien. Mientras hablaba, extendió la mano para quitarme el anillo de bodas. Aquel anillo que Samuel me había puesto personalmente cuando me pidió matrimonio. Había sido lo que más atesoraba. Justo cuando la mano fría y áspera de Laura estaba a punto de tocar mi anillo, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un estruendo violento. Capítulo 5. Llegó mi hermano Rafael. No vino solo. Traía consigo un equipo médico y varios abogados de traje negro con expresión seria, todos cargando maletines. ¡Alto! La voz de Rafael sonó fría como el hielo. Me vio de inmediato, mi ropa empapada de sangre, expuesta al viento helado, con un aspecto deplorable. Su rostro se endureció al instante, lívido de ira, con fuego en los ojos. Equipo médico. Atiendan a la paciente de inmediato. Hemorragia posparto y hipotermia severa. Preparen el quirófano. Los médicos que lo acompañaban se abalanzaron sobre mí con movimientos rápidos, profesionales y precisos. Me envolvieron rápidamente en gruesas mantas térmicas. Alguien me colocó con destreza una vía intravenosa en el brazo para iniciar transfusiones y suero. Otro sacó equipos pequeños para monitorear mi ritmo cardíaco y presión arterial. La paciente está semiconsciente, presión 60/40, pulso débil, temperatura corporal muy baja, reportó un médico en voz alta. Menos mal que llegamos a tiempo. 5 minutos más tarde, si se desencadenaba la SID, habría perdido el útero y probablemente no habría sobrevivido. Laura y Aísa quedaron paralizadas por la situación. Laura intentó incorporarse con dificultad, como si quisiera decir algo. Es un malentendido. Todo esto es un malentendido. Ella solo tiene un poco de depresión posparto, está teniendo un berrinche. Íbamos a cuidarla. Su voz temblaba violentamente, sin rastro de la fiereza de hace un momento. Aísa se apresuró a secundarla, con una sonrisa falsa en el rostro. Sí, cuñado, no te enfades. Tu esposa solo estaba bromeando con nosotras. Se quitó las mantas ella misma,
Abrió la ventana, nosotras solo intentábamos convencerla. De verdad, somos familia. Rafael les lanzó una mirada gélida. Sin un ápice de calidez. Cállense. Solo dijo esas dos palabras. Tengo las grabaciones de las llamadas, las cámaras de seguridad de la habitación, los videos en tiempo real del centro de maternidad. Señaló hacia una tableta que sostenía a uno de los abogados detrás de él. La pantalla mostraba el registro de la llamada que había intentado hacer sin éxito. Cada palabra que dijeron, cada cosa que hicieron, está registrada. Si tienen algo que decir, díganlo en el tribunal. Los rostros de Laura y Aísa se pusieron pálidos como la muerte. Miraban fijamente la pantalla iluminada como si vieran su propio fin. Me subieron rápidamente a una camilla. Rafael se acercó, se inclinó y ajustó con cuidado los bordes de la manta térmica. No tengas miedo, tu hermano está aquí. Su voz era suave. Nadie volverá a hacerte daño. Lo miré mientras las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. Con la conciencia nublada, me sacaron de la habitación. Esa puerta finalmente se abrió hacia un lugar con luz. Me llevaron rápidamente por el pasillo, rumbo al hospital privado de nuestra familia para la cirugía. La manta térmica sobre mí era cálida, y la sangre transfundida empezaba a darle un poco de calor a mi cuerpo. Al pasar por el otro lado del corredor, eché un vistazo. Laura y Aísa estaban siendo vigiladas por separado por 2 abogados y varios guardaespaldas de negro, siendo escoltadas a diferentes salas para ser interrogadas. Ya no quedaba rastro de la arrogancia y satisfacción que mostraban ante mí. Laura estaba sentada en el suelo, el cabello revuelto, el maquillaje corrido, murmurando sin cesar sobre malentendidos y ser familia, pero ya nadie le prestaba atención. Aísa mantenía la cabeza gacha, las manos aferrando su ropa, su rostro antes sonrosado ahora completamente pálido, temblando. El abrigo de alta costura que había tomado prestado de mí ahora se veía especialmente llamativo, especialmente irónico. Cuando pasamos junto a ellas, Aísa levantó repentinamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de terror y súplica. De pronto señaló a su madre, gritando con voz aguda. «Cuñado. Me equivoqué. Mi madre me obligó. Fue ella. Ella me hizo cambiar las medicinas de tu esposa. Fue ella quien me dio permiso de tomar las cosas de tu esposa». Intentaba desesperadamente culpar a otra persona. Ella dijo que si le pasaba algo a tu esposa, mi hermano podría casarse abiertamente con Sarai. Que nuestra familia conseguiría la inversión de varios millones de la familia de Sarai. Dijo que como tu esposa tuvo una niña, era una carga inútil, que tarde o temprano la echarían. Al oír esto, Laura se volvió bruscamente, fulminando a su propia hija con la mirada. Su voz se volvió tan aguda que se deformó. «Pequeña traidora desagradecida. ¿Qué estupideces dices? Fuiste tú con tu mente retorcida, envidiando que la familia de tu cuñada tuviera dinero, envidiando que ella tuviera lo mejor de todo. Fuiste tú quien me decía todos los días que tener una niña no servía, que el bebé de Sarai era el verdadero tesoro. Fuiste tú quien me dijo que una vez que Linda se fuera, su dote sería toda tuya. No intentes echarme toda la culpa a mí. Tú lo propusiste primero». Aísa se desesperó, intentando abalanzarse sobre ella, pero los guardias la sujetaron firmemente. «Tú dijiste que tu cuñada te estorbaba. Que estorbaba a tu hermano. Dijiste que si ella se iba de la casa, podrías quedarte con los millones de la dote y el apartamento. Dijiste que después tú mandarías en la casa y ya no tendrías que soportar a la familia de tu cuñada. Dijiste que... Basta». Rafael frunció el ceño y dijo fríamente a los abogados. «Sepárenlas. Tomen las declaraciones por separado». Los abogados asintieron y los guardias arrastraron inmediatamente a la madre e hija, aún insultándose mutuamente, a habitaciones diferentes. Acostada en la camilla, escuchando cómo se acusaban mutuamente, revelando lo peor de cada una. El último vestigio de afecto en mi corazón desapareció por completo. Esos lazos matrimoniales del pasado, esa fachada de armonía familiar, se desmoronaron al primer contacto con el interés desnudo y la preferencia por los hijos varones. Cerré los ojos y dejé que me llevaran al quirófano. Detrás de mí quedaban sus insultos desagradables,
el inicio de su ruina. Y yo estaba a punto de comenzar una nueva vida. Capítulo 6. Una semana después. Me trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a la suite VIP de lujo del hospital de mi familia. Por la ventana entraba una agradable luz del sol, llenando la habitación de calidez. El médico dijo que la intervención había sido a tiempo y que pudieron salvar mi útero. Pero la exposición al frío extremo, sumada a la pérdida masiva de sangre, había debilitado gravemente mi cuerpo. Necesitaría una larga recuperación. A la mañana siguiente, mi hermano Rafael llegó acompañado de su equipo de abogados. Traía un fajo de documentos impresos e informes financieros que dejó sobre la mesita de noche. Acercó una silla y se sentó. Hemos recuperado todas las grabaciones de video y audio del centro postnatal. También conseguimos los registros de tus llamadas con Samuel y sus comunicaciones con otras personas. La cadena de pruebas está completa. Abrió el informe. En la primera página había capturas de pantalla de conversaciones entre Samuel y Laura. Las fechas correspondían justo al segundo día después de mi parto. La foto de perfil de Samuel era todavía la que yo había elegido para ambos, a juego. Pero los mensajes que enviaba eran como puñales de hielo. Mamá, cámbiale ese medicamento importado por uno común. No, mejor directamente ponle agua con azúcar morena. Dale una lección. Me irrita verla con esos aires de niña mimada. Que aprenda que al entrar en esta familia tiene que seguir nuestras reglas. El abogado que estaba a su lado continuó. Señorita, también investigamos los movimientos financieros recientes de Samuel. Durante su embarazo, estuvo transfiriendo secretamente los bienes conyugales. Por diversos medios, los trasladó a nombre de una mujer llamada Sarai. En total, más de 20 millones. Además, utilizó su nombre como aval personal con responsabilidad ilimitada. Para conseguir un préstamo de 50 millones para su empresa. La mayor parte de ese préstamo también fue a parar a cuentas relacionadas con Sarai. Por otro lado, ya firmó un acuerdo de intención de cooperación con la familia de Sarai. En el acuerdo está muy claro que la base de la colaboración es la unión matrimonial entre ambos. Parece que planea casarse con ella inmediatamente después de divorciarse de usted para impulsar su carrera. Uno tras otro, los detalles iban desnudando por completo lo que yo había creído que era un matrimonio feliz. Resultó que desde el principio fue una estafa y un intento de asesinato cuidadosamente planeado. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Samuel y su padre Benjamín irrumpieron con expresión de urgencia. Benjamín se dirigió directamente a mi cama. Linda, hija, tu suegro se enteró de que pasaste por un mal momento y vine a verte. Samuel está confundido, una mujer lo tiene hechizado. Lo que pasó fue culpa suya. Ya lo regañé severamente. Por el bien de la niña, no se lo tomes a pecho. Cambió el tono. Tranquila, sufriste mucho esta vez y nuestra familia te compensará. La mansión del este de la ciudad y ese deportivo que te gusta, todo estará a tu nombre. Las pérdidas de la empresa también las asumimos, nosotros pagaremos. Rafael se levantó lentamente, su imponente figura creando una fuerte sensación de intimidación. Señor Benjamín, esta es una habitación privada, no se permiten visitas. Además, mi equipo legal ya ha presentado una demanda ante el tribunal contra su hijo, el señor Samuel, por intento de lesiones graves, apropiación ilegal de bienes y fraude comercial. Al mismo tiempo, hemos presentado una denuncia ante la Comisión Reguladora Bancaria y de Valores sobre las operaciones financieras irregulares de su grupo empresarial. Le pido que se prepare para cooperar con la investigación patrimonial. La sonrisa de Benjamín se congeló en su rostro, su semblante se tornó sombrío. Señor Rafael. Rafael. ¿No cree que está llevando las cosas demasiado lejos? Son conflictos entre jóvenes, se pueden resolver en privado. Nuestras familias llevan años colaborando. Si esto se hace público, nadie sale beneficiado. Su tono adoptó un matiz amenazante. ¿Beneficiado? Rafael soltó una risa fría, tomó un documento de manos del abogado y lo arrojó sobre la mesa. Mi familia defiende el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad personal de mi hermana. Según las pruebas que tenemos,
Las acciones de Samuel y Laura constituyen delitos penales. Haré todo lo que esté en mi poder para llevar esto hasta las últimas consecuencias. En cuanto a beneficios, creo que pronto el valor de las acciones de su empresa le mostrará quién saldrá más beneficiado. El rostro de Benjamín perdió todo su color. Sabía que esta vez Rafael iba en serio. Me señaló con el dedo, su voz fuera de control. Linda. ¿Eres tan cruel? ¿Tienes que destruirlo por completo? Él es el padre de tu hija. ¿Tu hija crecerá en un hogar sin padre? Quien lo destruyó fue su propia codicia y maldad. Lo miré, mi voz cansada pero glacial. Cuando me vio desangrándome en el suelo, incluso ayudó a otros a abrir las ventanas para que muriera congelada. ¿Acaso pensó entonces en el afecto entre esposos? Cuando conspiró para robar el patrimonio de mi familia y buscó una madrastra para mi hija. ¿Acaso pensó entonces que era el padre de la niña? Mis palabras destrozaron la última ilusión de Benjamín. Retrocedió tambaleándose, con una expresión de total incredulidad en el rostro. Capítulo 7. Bajo los arreglos del abogado, la sala de visitas del hospital se convirtió en el escenario del último enfrentamiento. Trajeron a Samuel y Laura. Vestían ropa civil, ya no los uniformes del centro de detención. En apenas unos días, ambos habían cambiado por completo, rostros pálidos, ojeras marcadas, sin rastro alguno del brillo que solían tener. Al verme sentada tranquilamente en el sofá, las lágrimas brotaron de inmediato de los ojos de Samuel. Quiso correr hacia mí desde varios metros de distancia, pero los guardaespaldas lo detuvieron. Solo pudo suplicarme desde lejos. Linda, sé que me equivoqué, de verdad lo sé. Perdí la cabeza por un momento, me dejé engañar por las palabras de mi madre y Sarai. No quería hacerte daño de verdad, solo quería darte una lección, que no fueras tan dominante. ¿Puedes perdonarme esta vez? Tenemos una hija, piensa en ella. Lo observé en silencio. Ese hombre del que me había enamorado desde la universidad. Juntos estudiábamos en la biblioteca, paseábamos por las alamedas, planeábamos nuestro futuro paso a paso. Todos esos recuerdos que una vez fueron tan preciosos, ahora parecían fotografías manchadas de sangre, repugnantes y distantes. Tu error no fue perder la cabeza por un momento, Samuel, dije con voz calmada. Te equivocaste al valorar más la ambición y el beneficio propio que la vida humana y los principios básicos. Convertiste mi entrega al darte hijos en un peldaño para satisfacer tus deseos egoístas. Cuando Laura me destapó y abrió la ventana, ¿por qué no pensaste en nuestra hija? Cuando tú y Sarai planeaban nuestros asuntos póstumos, ¿cómo no pensaste en ella? Samuel lloró con más fuerza, retorciéndose las manos, sus palabras incoherentes. Estaba poseído en ese momento. Tenía miedo. Miedo de perder el apoyo de la familia de Sarai y que la empresa se hundiera. Miedo de vivir toda mi vida bajo la sombra de tu familia, despreciado por tu hermano. Linda, te amo de verdad. Te lo juro. ¿Podemos empezar de nuevo? Haré todo lo que me digas de ahora en adelante. Terminaré con Sarai. Recuperaré el dinero y te lo daré todo. Amor, negué suavemente con la cabeza. Tu amor está demasiado mezclado con cálculos y asesinato. Desde el momento en que permitiste que Laura cambiara mis medicamentos, todo terminó entre nosotros. Tu amor es demasiado barato y demasiado mortal. No lo quiero. Al ver esto, Laura cayó de rodillas con un golpe seco y comenzó a golpear su cabeza contra el suelo frente a mí. Linda, mamá se equivocó, mamá no es humana. Mamá tiene ideas anticuadas. Prefería a los hijos varones, mamá está senil. Mamá te suplica de rodillas, no mire Nancy's, no puedo ir a prisión. A mi edad, si entro, no saldré viva. En su arrepentimiento no se percibía mucho remordimiento, solo el terror a la cárcel. Cada uno debe responsabilizarse de sus decisiones, me levanté lentamente, sin querer escuchar más. Ustedes eligieron el asesinato y la codicia, y yo elegí que la justicia dicte un veredicto justo. Allá ustedes. Sin mirarlos más, me dirigí directamente hacia la puerta. A mis espaldas resonaban los gritos desesperados de Samuel y el llanto aún más fuerte de Laura. Al salir de la sala de visitas, la luz del sol invernal brillaba limpia y clara,
cálida sobre mi piel. Sabía que ese oscuro pasado había terminado definitivamente. Mi hermano Rafael me esperaba afuera. Al verme salir, me entregó un resumen de la sentencia. Ya salieron los resultados preliminares. Samuel está implicado en lesiones intencionales, apropiación ilegal y fraude comercial. Con las penas acumuladas, se estima que no tendrá menos de 15 años. En el proceso de divorcio, por infidelidad matrimonial y transferencia maliciosa de bienes, fue condenado a quedarse sin nada. Laura es quien ejecutó principalmente los actos, no se librará del cargo de lesiones graves. Aísa, por instigación y complicidad en el delito, también tiene un caso abierto. Su empresa ya solicitó la declaración de quiebra. Tomé el resumen sin revisarlo con detalle. Me sentía mucho más ligera. Esas personas finalmente habían recibido lo que merecían. Capítulo 8. El día que salí del hospital, llevaba a mi hija dormida en brazos cuando mi hermano y mis padres vinieron a buscarme. La jefa de enfermeras del centro de maternidad y la señora de la limpieza que había intentado ayudarme también vinieron a despedirse. La jefa de enfermeras intentó disculparse varias veces. Le di una palmada en el hombro y le dije, no es culpa tuya, en una situación como esa, es natural que uno escuche solo una versión de la historia. Solo espero que, si algo similar sucede en el futuro, recuerdes estar siempre del lado de la vida. La jefa de enfermeras, con los ojos humedecidos, asintió con fuerza. Al llegar a casa, todo seguía como antes de que me casara. Le pedí a la sirvienta que se encargara de todo el equipaje, incluyendo ese camisón manchado de sangre. La mancha siempre me recordaba esa época fría y desesperante, así que le pedí que lo quemara. Me dije a mí misma que ya había comenzado de nuevo. Días después, mi familia adquirió la empresa de Samuel. La junta directiva decidió nombrarme para gestionarla, como un regalo para mi hija. Mi hermano confía en tu capacidad y determinación, me dijo, entregándome el nombramiento. Tras todo lo que has vivido, ahora comprendes mejor la complejidad del negocio y la naturaleza humana, y eres capaz de tomar decisiones más firmes. Haz lo que quieras hacer, yo siempre estaré aquí para apoyarte. Tomé el nombramiento con una mezcla de emociones, pero sobre todo sentí una calma y una firmeza que solo la reflexión profunda puede otorgar. Esa experiencia de vida o muerte no me destruyó, al contrario, me dio claridad sobre el propósito de mi vida, sobre lo que debo defender. Con mi hija en brazos, me paré frente a la enorme ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Recordé una frase, la verdadera fortaleza no está en no tener debilidades, sino en, a pesar de tenerlas, seguir luchando por uno mismo y por los que amamos. Mi hija es mi debilidad. La traición y el dolor ya fueron resueltos por la ley. El camino por delante aún tendrá dificultades, pero ya no tengo miedo. Mientras mantenga el respeto por la vida y siga los principios de mi corazón, no habrá obstáculo que no pueda superar. El sol brillaba a través del cristal, iluminando la cara de mi hija mientras dormía, reflejando una luz cálida. Mirando este nuevo mundo en mis brazos, este futuro que es solo nuestro, la besé suavemente en la frente. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió,
pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso.
Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas.
Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba,
blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah»,
perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses.
Hannah, inspirada por el apoyo de Chloe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Chloe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Chloe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.